Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo juntos este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios, para hablar juntos de ese Dios que es real, tan real que caminó entre nosotros. Uno de los encuentros más famosos de Jesús, del cual ya veníamos hablando, es el encuentro que él tiene con una mujer samaritana junto al famoso pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Este encuentro tiene varias características que lo hacen singular. Primero, porque en él Jesús muestra cómo él vino a derribar los prejuicios. Lo segundo que impacta de este encuentro que está mencionado en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan es el diálogo que él tiene con esa mujer, con la mujer samaritana. Porque hay varios elementos de ese diálogo que son sorprendentes, y no solamente sorprendentes, sino novedosos. Dijimos que Jesús vino a mostrarnos que no podemos vivir enmarcado en los prejuicios. Pero hay otro elemento profundamente llamativo en lo que hace Jesús, y es que Él habla con una mujer libremente. A nosotros hoy nos puede parecer que esto no tiene nada de extraordinario, pero en los días de Jesús, que Él hablara con una mujer de manera libre y espontánea, era totalmente sorprendente. Por eso hoy te quiero hablar de Jesús y las mujeres. Hace algún tiempo atrás, en una novela, se presentaba a Jesús como alguien que se enamoró aquí en la tierra perdidamente de María Magdalena. De hecho, esta novela que mencionaba a Jesús casado con María Magdalena, mencionaba que Jesús había tenido una descendencia. Y de esa descendencia habían venido los reyes francos. Sí, me refiero al Código da Vinci. Esta novela, que no es más que eso, una novela, se transformó en un bestseller, y no solo en un bestseller, sino que algunos le dieron fuerza histórica. Pero lo cierto es que no hay ninguna base histórica para pensar que Jesús tuvo descendencia aquí en la tierra. Él voluntariamente eligió vivir durante toda su vida como un nazareo. Los nazareos eran personas que decidían vivir célibes, que no se casaban. Y no solo vivió célibe, sino que probablemente no tuvo ninguna amiga ni ninguna compañera sentimental. Pero aunque lo hubiera tenido, quiero decirte algo, eso no hubiera sido un pecado, porque desde el punto de vista humano, Jesús tenía el mismo derecho que tú y que yo a enamorarse. Pero no tenemos ningún registro fidedigno en los Evangelios o en el Nuevo Testamento, en nada inspirado que nos diga que eso ocurrió. La novela, el Código da Vinci, presenta a un Jesús enamorado, casado y con descendencia. Pero ¿cuál fue la relación real de Jesús con las mujeres? En primer lugar, Jesús vino a relacionarse con las mujeres enmarcándose en el plan original de Dios. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los hizo en un plano de igualdad. Tanto el hombre como la mujer fueron creados iguales. Y Jesús, que entre otras cosas quería llevarnos a nosotros a volver a vivir el plan original de Dios, se relacionaba con las mujeres en ese marco. Por lo tanto, trataba a las mujeres de la misma manera que se trata a un hombre. Para Jesús, las mujeres tenían exactamente los mismos derechos y el mismo valor que los hombres. Por eso es que Jesús siente que así como puede hablar libremente con un hombre, lo puede hacer con una mujer, incluso de una raza diferente, despreciada, en este caso, por los de la suya, por los judíos. Pero no solo hablaba libremente con las mujeres, sino que él se va a permitir hacer algo que en los maestros de sus días es impensable. Jesús va a tener discípulas. ¿Cómo sabemos esto? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, nos menciona que muchas mujeres seguían a Jesús. Y no solo seguían a Jesús, sino que algunas de ellas, que eran mujeres de una buena posición económica, utilizaban parte de sus bienes para que Jesús y los apóstoles pudieran cumplir la misión que ellos sentían que tenían que cumplir aquí en la tierra. Así que estas discípulas de Jesús no solo recibían el mensaje de Jesús, sino que aportaban alguna de ellas de lo que tenían para el avance del ministerio de Jesús. Jesús, por lo tanto, se permitió tener mujeres seguidoras, discípulas. También encontramos relatos
como cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, está a los pies de Jesús. Esta expresión en el Nuevo Testamento, a los pies de Jesús, no debiéramos pasarla sin cuidado. Es una expresión que llama mucho la atención, porque estar a los pies de un rabino significa estar en la posición de recibir las lecciones del rabino. Esto muestra que María, indudablemente Marta también y Lázaro, eran discípulos de Jesús. Eran personas que se dejaban discipular por el Señor Jesucristo. En los días de Jesús no se consideraba que la mujer tenía derecho a aprender a leer o escribir. Los hombres consideraban que no valía la pena. Desde la entrada del pecado en este mundo y a lo largo de los siglos, se había implantado el patriarcado en la sociedad. Y en ese patriarcado la mujer era un objeto. La mujer siempre era propiedad del hombre, siempre era propiedad del varón, y como propiedad del varón, el varón tenía derecho sobre ellas. Los hombres tenían la preeminencia, y la mujer como propiedad solo tenía algunas funciones: satisfacer, atender y dar hijos. Satisfacer los deseos del varón, atender las necesidades de la casa y proveer prole para la familia. De hecho, cuando había algún caso de esterilidad, nunca se pensaba que el varón podía ser el estéril, siempre recargaba la esterilidad sobre la mujer. Al no tener el conocimiento científico de lo que produce la esterilidad, se entendía que el hombre, al ser el portador de la semilla de la vida, como lo decían, no podía ser el estéril, siempre el problema tenía que ser la mujer. La mujer vivía durante toda la vida sujeta al varón. O era propiedad de su padre, o era propiedad de sus hermanos mayores, o era propiedad de su marido. Pero no era libre. Y por lo tanto no tenía los derechos que tenía el hombre. En esa sociedad patriarcal, la mujer vivía subyugada al varón. Y ahora cuando viene Jesús, pone a la mujer en el mismo plano que el varón, el plano original, mostrando que la mujer es coigual con el hombre. Tiene los mismos derechos, tiene el mismo valor, tiene las mismas libertades. Puede ejercer exactamente lo mismo que el varón en este mundo. Lo tercero que es llamativo en la relación de Jesús con las mujeres es cuando se habla del matrimonio. En la antigüedad, el matrimonio era cosa de hombres finalmente. Ellos decidían los matrimonios. Los padres decidían con quién se casarían sus hijas. Y los maridos, si estaban molestos o incómodos con sus mujeres, las podían repudiar libremente. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, mencionaba que un varón podía repudiar a la mujer si encontraba en ella algo de tacha, algo que sea indecente. Pero la interpretación de lo indecente se transformó en algo muy frágil. Algunas escuelas rabínicas decían que un hombre podía repudiar a la mujer si quemaba la comida. Otras escuelas rabínicas decían que un hombre podía repudiar a la mujer si ella envejecía. Incluso si su voz era chillona, o si de alguna manera ella tenía algún defecto. Por lo tanto, la mujer nunca estaba segura al lado del varón, porque finalmente el varón podía decidir repudiarla por cualquier causa. Y cuando le hacen la pregunta a Jesús si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, Jesús dice que de ninguna manera, que en el principio no fue así, que Dios creó la institución del matrimonio, pero la creó con unas bases que la tenían que hacer perdurable, y no existe la cualquier causa. De hecho, Jesús puso una única causa como válida para la disolución del matrimonio. Y Jesús dice, salvo por causa de fornicación. No es mi intención hablar de esto en este momento. Pero Él mostró que la mujer tiene tanto derecho como el varón a sentirse segura en el matrimonio. Y que no se la puede repudiar por cualquier causa. De la misma manera que una mujer no podía repudiar por cualquier causa a un hombre, tampoco un hombre a una mujer. O sea que en el marco del matrimonio Jesús iguala a la mujer y al varón. Los pone en el mismo plano, con los mismos derechos, con las mismas garantías, con las mismas seguridades. Sí, el trato de Jesús con la mujer fue revolucionario para sus días. Pero es que la vida y el ministerio de Jesús fueron revolucionarios. Porque Jesús vino para que nosotros comprendamos cómo debe ser vivida la vida del reino aquí en la tierra. Cómo deben vivir los hijos del reino. Y entre las cosas que Jesús nos vino a enseñar es que hay que derribar todos los prejuicios. Por lo tanto, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En Jesús todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos
y no hay lugar para el machismo, el patriarcado o la subyugación del hombre sobre la mujer. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.